La noche abraza la ciudad. Las calles son tan solo visibles ante la presencia de las farolas. El frío vuelve tétrico el ambiente. Las aves ya refugiadas han liberado el espacio aéreo. Mosquitos, murciélagos y cucarachas. Ya no se ven perros ni gatos por las frías calles de la comuna. Y yo me dispongo a descabezar un sueño. Iniciando el único proceso que me beneficiará, con un día más de vida. Comienzo tomando los diarios que recolecté en el día. Bollito a bollito, relleno el pantalón que tengo puesto. Y me pongo las medias sobre las botamangas, para que no se escape el relleno. Bollito a bollito, entre el buzo y la camiseta. La cual he cosido entre sí, a la altura de la cintura, para que el relleno guarezca, el tren superior, de mi ajada anatomía. Con cartones de colchón y una bolsa con ropa de almohada, sumada a una tela de lona, que en sus 2 metros cuadrados, doblo al medio, para que me dote de mayor abrigo y protección. Y la frutilla del postre se conforma, con un gorrito de lana, cuyas orejeras se extienden medio metro a sus lados, y se transforman en la mejor bufanda que supo tener mi novia, cuando aún se encontraba la misma, sonriéndole a la vida. Y me dispuse a dormir, mirando las estrellas con la misma dulzura con que vez alguna supe observar a mi mujer. Esa hermosa dama que me acompañó en mis mejores momentos, pero sobre todo en los más difíciles de mi vida. Cuando la vi por primera vez era una de las hijas del nuevo patrón de la estancia. El banco le había sabido quitarle la propiedad a don Gregorio y este, en un acto de furia, la noche previa al desalojo, hizo un pozo del tamaño de una tumba, me hizo llenarlo de leña y me dijo que cuando el fuego se apague, rellene el pozo y coloque la perrera sobre él mismo, con el mastín más sanguinario en su interior. También me hizo prometer que jamás hablaría de lo que iba a ver, que cuando termine mi misión para con él, debía olvidar todos los acontecimientos de esa noche, menos que él tenía una deuda para conmigo y que estaba dispuesto a saldarla, cuando yo lo disponga. El hombre me dio un afectuoso abrazo y me dijo, aquí de ti me despido. Has sabido ser como un hijo para mí. Te doy las gracias y te pido que no intervengas en mi destino. Arreglé con el banco que toda la peonada siga trabajando en el lugar. Solo déjame ir, como quiero hacerlo. Aquí llamaré a mi destino, el mismo lugar que me vio nacer, me verá morir. Me iré como hombre, para volver desde las sombras y ajustar cuenta con quien se robó mi vida. Sé feliz. Seré testigo de tu buena vida y eso me llenará de paz. Don Gregorio caminó hacia el horizonte, con la luna de frente, se detuvo a unos metros y la saludó. ¿Y cómo no saludarla? Cuando la misma es la fiel compañera y guía, que jamás te deja perder en los montes. Que inspira los más bellos amores, y las venganzas más crudas. Quien llena de vida al lobo y al hombre, en su agonía. Luego lo escuché hablar en lengua, y se orientó al oeste, y el agua del río salió de su curso para acudir a quien le rezaba. Y mojó sus pies. Y cuando las aguas se encausaron nuevamente, el hombre giró hacia el norte y siguió hablando en lenguas. Entonces una nube de tierra se levantó y se posó sobre él, cayendo lentamente sobre su persona. Cosa extraña porque jamás se percibió el viento que elevó la misma. El viento apareció cuando siguió rezando en lenguas, pero esta vez orientada su frente al este. Una brisa que no transmitía ni frío ni calor, pero sí una oxigenación tal, que llegué a sentirme flotar a su paso. Y la última pausa en su giro la hizo hacia el sur. Un momento en donde quise tomar un balde con agua y correr hacia él, pero hubo una fuerza que no me dejó mover. Me sentí lo mismo que hubiera sentido transitando lo que se denomina parálisis del sueño. Gregorio hizo ignición con ausencia total de caos en su ser. Volvió a saludar a la luna y caminó hacia la tumba. Pasó cerca de mí y alzó su mano a modo de saludo. Sus ropas ya no existían y todo su cuerpo se encontraba desfigurado, pero él caminó como paseando hacia la foza y al recostarse sobre la leña la misma empatizó al hacer combustión. En ese momento me desmayé y cuando desperté, todo era un pozo con cenizas. Cumplí lo pactado con don Gregorio y me retiré raudamente del lugar, para no verme obligado a dar explicación alguna. Nadie buscó a don Gregorio. Todos pensaron que partió al amanecer envuelto en su quebrantado orgullo. La sorpresa de la peonada, aparte de la belleza de las mujeres que tenía la nueva familia, era que veían al mismo dueño del banco, manifestando ser el nuevo dueño del lugar. Entendiendo ahora la forma en la que ese organismo había accionado sobre don Gregorio, tan distintamente a como lo ha sabido hacer con otros campesinos del lugar. Con el correr del tiempo los cambios se hicieron muchos, y ya no éramos la peonada, la gran familia que había sabido construir don Gregorio. La hacienda la manejaba el hijo mayor de don Francisco y, de alguna forma poco usual, la peonada la manejaba la señora Elisa y su hija mayor. Quien a escondidas de esta, competía de igual forma y quizás hasta con más insistencia. Entre ambas dos, no quedó peón sin probar y con el patrón todo el día en el banco, la peonada entró en pendencias, disputándose las féminas de tan liviana moral. Sandra era distinta.
Pasaba todo el tiempo estudiando, compartiendo paseos y almuerzos al aire libre, con Azabache y Feo, el caballo y el perro que se le había regalado, a su pedido, cuando se hicieron cargo del lugar. El haber ido juntos a la escuela cuando éramos niños, me dio la posibilidad de iniciar una linda amistad con ella y hacer que la misma vaya madurando con tilde de amor. Aunque yo lo vivía solo como un hermoso sueño, dado a que su posesión económica, era inalcanzable para manifestar pretensión alguna sobre ella. Ella sabía de mi idilio, pero respetó mi silencio siempre y jamás me hizo sufrir. Cumplido el año de la muerte de don Gregorio, la hacienda se puso maldita y daba miedo vivir o trabajar en la misma. La primera en morir fue Cintia, la hermana mayor de Sandra. La encontraron con la cabeza aplastada por un caballo, desnuda y en los brazos de un peón que al parecer fue el primero en recibir una letal patada en la sien cuando estaba en ella. La policía encontró al caballo libre, caminando por la ruta, todavía con rastros de sangre en las pezuñas, pero tan manso y tranquilo que nadie se imaginaba tan dócil animal atacando a dos personas. Esa noche, yo había escuchado llorar al mastín, trayendo a mi mente la presencia de don Gregorio. Pero cuando me levanté a verlo, estaba en su jaula con una mirada muy triste en su haber, y ni la sombra del buen hombre se denotaba en el lugar. Me quedé un rato haciendo uso de mi locura, al hablarle y compartir mi pena con el cuadrúpedo enjaulado. Don Gregorio era para ambos dos, una persona que a pesar de su parquedad sentimental, había sabido llenar nuestros corazones de mucho afecto hacia su persona. Y la bella luna nos inundaba de sus recuerdos, lo que vez alguna, llegaba a propiciarnos a verter esa emoción, hacia las mejillas o el hocico. Pasaron 20 días y encontraron a la mujer del patrón muerta. La misma rodó por las escaleras, y en su desventura se desnucó al caer. En sus últimos días se la veía todo el tiempo alcoholizada y de noche no dormía. Decía que una sombra la perseguía y que soñaba con la misma matando a su hija. Se había abandonado en su persona. Despeinada, calavérica en su rostro, vestida a su desnudez, tan solo con una bata sucia y hedionda. La cual exponía su intimidad, cada vez que era encontrada por la peonada, dormida por el alcohol, en los pastizales de la hacienda. La peonada se mantenía distante de ella, para no verse inmiscuidos en cualquier sospecha. La investigación de las muertes del granero estaba abierta, y por entonces, eran todos sospechosos. Sobre todo al declarar uno de los peones que eran varios de la peonada, los que llegaban a ellas. Así que con la muerte de la señora de la hacienda, ya prácticamente la policía rural se instaló en el lugar, para evitar los traslados y poder manejar más ordenadamente la investigación. No pasó mucho tiempo y la tragedia volvió a enlutecer la hacienda. El hijo de don Francisco cayó de su caballo, durante el arreo del ganado bovino. El payo que montaba, por causa alguna se asustó, levantándose sobre sus patas traseras y usando las delanteras como si tuviera a su frente una pera de boxeo. El hombre rodó por el lomo del animal y tendido en el piso, fue atropellado por varios animales de gran porte, que lo mandaron al hospital y, al cabo de unos días falleció. Lo único positivo de todo lo acaecido, es que Sandra se hizo carne y uña conmigo. Y hasta me pedía que me quede a dormir con ella, para lo cual, fue necesario blanquear con el padre, el noviazgo que estábamos viviendo. La verdad que el hombre no le gustó para nada, pero estaba tan atormentado por la situación que apostó a que lo nuestro sea pasajero y por lo menos se aseguraba que alguien iba a estar cuidando a su hija, en su ausencia. La noticia corrió y la verdad que a partir de ahí, una de las líneas de investigación me pegó en el medio del pecho. Ya que todos observaban a Sandra como la única heredera si le llegaba a pasar algo al padre. Por otro lado, todos en la hacienda sabían de la relación que yo tenía con don Gregorio. Y eso hizo eco en los oídos de quienes investigaban las 3 muertes que ya le daban al lugar un rumor de estar maldito. Mis padres llegaron a trabajar con don Gregorio, siendo yo prenatal de ellos. Y como mi madre estaba embarazada, en vez de cerrarles las puertas, los alojó en un ranchito muy humilde pero bien construido que había utilizado él, mientras hacía su casa. Mi mamá murió cuando yo tenía 12 años. Quedó embarazada de mi hermanito y el muy inquieto se enroscó el cordón en el cuello y se ahorcó, llevándose a mamá con él, porque cuando descubrieron la muerte de mi hermanito, la infección ya estaba muy avanzada y mamá no resistió. Papá se dedicó a la bebida, pero así y todo nunca dejó de ser la mano derecha de don Gregorio. No importaba cuánto había tomado, cuando llegaba la hora, se bañaba, se afeitaba y al patrón le cumplía, impulsado por el inmenso agradecimiento que le tuvo desde ese día que lo recibió y lo guareció, cuando él perdió su trabajo de casero, al quedar mamá embarazada. A mis 15 años, la cirrosis se llevó a papá y don Gregorio no me abandonó. A la mañana bien temprano arriba a darle de comer a los perros y a los animales de granja, luego a limpiar las caballerizas, mientras los peones hacían uso de los equinos para arriar a los vacunos. Al mediodía almorzaba toda la peonada junto al patrón, en una mesa inmensa que yo tenía que armar, antes de que las mujeres sirvan la comida.
Yo ni bien terminaba me iba a la escuela y cuando venía Pedro del colegio, comía y levantaba todo lo que quedaba, en razón de que las mujeres ya habían, para entonces, levantado la vajilla para lavar. Pedro me dejaba bien acomodados los caballetes y los tablones, para que yo pudiera armar con rapidez la mesa al día siguiente. Éramos los dos únicos menores de la peonada, pero casi nunca nos cruzábamos, porque estábamos a contraturno y él no vivía en la hacienda. Volviendo a mi relación con Sandra, la misma empezó a ver cosas en la casa que la asustaban mucho. Una sombra humana que la acechaba y ruidos en la casa que no la dejaban dormir. Así que era normal que de madrugada, me golpeara la puerta, para venir a dormir conmigo. La mayoría de las veces tan asustada que el sexo quedaba relegado para otro momento. Una noche salí porque escuché un ruido raro y en mi recorrida observé que el mastín no estaba en su jaula. Este era un perro que siempre estaba encerrado. Animal salvaje que don Gregorio utilizaba para servir a las hembras. Pero que nunca fue dócil en su comportamiento. Un peligro para los animales de granja y hasta para los peones. Habiendo entre ellos, más de uno, que ya conoce sus dientes. El animal solo se dejaba manipular por don Gregorio a quien le tenía mucho respeto y por mí, que era quien le daba de comer y lo sacaba todos los días a trotar para que mantuviese la condición física. Ya que era un animal de caza y solo estaba encerrado para protección del resto de los animales y la peonada, pero era un animal muy querido por don Gregorio y mi responsabilidad más valuada para mí. Agarré el bastón de ahorque y salí a buscarlo. Era lo más seguro. El mismo era un bastón largo que por su interior transitaba un cable acerado, el cual se tensaba desde el otro extremo para que apriete el cuello del perro, hasta hacerle perder la fuerza manteniéndote lejos de las mandíbulas por la acción del bastón. Al rodear la casa principal, veo una ventana rota y escucho el grito de Sandra. Lo que me lleva a entrar por el mismo agujero y correr hasta la habitación de ella. Donde encontré al mastín totalmente enajenado arrinconando la existencia de Sandra. Me puse en el medio de los dos y ella en vez de salir corriendo se colgó de mi espalda, abrazándome con brazos y piernas, lo que dificultaba en demasía mis movimientos ante la embestida del animal. Los ojos del perro estaban rojos y del hocico chorreaba una inmensa cantidad de baba. Parecía rabioso. En un momento pude enlazarlo, pero la fuerza del animal y el peso de Sandra no me dejaban tener una posición firme para iniciar el ahorque. El animal estaba cada vez más cerca de mi anatomía y nada parecía detenerlo. Hasta que desde algún rincón de mi ser, surgió el impulso de gritar, Gregorio. Y el perruno agachó las orejas y redoblé la apuesta diciendo, me dijiste que me debías un favor, yo solo necesito que nos permitas vivir a Sandra y a mí. Ella es mi elegida para hacer esa vida que te llenaría de orgullo. Padrino, sálvame. El perro sentado, orejas gachas, se mantuvo atento a mis palabras y hasta sus ojos perdieron ese color rojizo que tanto miedo daban, y cuando giró y se dispuso a salir de la habitación, fue alcanzado por los disparos de la policía que había sido alertada por don Francisco. El cual salió corriendo a buscarlos cuando escuchó romperse la ventana y vio subir al perro hasta la habitación de su hija. A mí me hizo responsable de que el animal se haya soltado y me echó de la hacienda. Y así fue como vine a parar al pueblo, pese a las insistencias de Sandra para que no me echara, para don Francisco la decisión ya estaba tomada. Llegué al pueblo y empecé a buscar trabajo. Ayudaba por el jornal en una pulpería. Pero no tenía lugar para dormir. Así que cuando el dueño se iba a su casa yo buscaba un lugar en la calle que me ponga al reparo del frío y trataba de descansar, pese al intenso frío de las noches del lugar. Y a un par de semanas se me apareció Sandra. Y ya no pude trabajar en la pulpería, porque no podía dejarla sola en las calles. El problema más grande es que siendo los dos menores, nadie nos daba alojamiento ni aunque tuviéramos para pagarle. Tratábamos de escondernos de la policía porque la misma libraba al pueblo de los vagabundos, y si nos agarraban al no ser familia, seguro nos iban a separar. Pasábamos todo el día caminando. Y nos ofertábamos para hacer reparaciones en los frentes de las casas o limpiar los vidrios de los comercios. Había una viejita que nos daba todos los mediodías un plato de comida a cambio de que le hagamos los mandados y le atendiéramos las plantas. Y así fuimos tirando hasta que Sandra se enfermó. Comenzó a toser y a sangrar en su expectorancia. Y pronto empezó a levantar fiebre, por lo cual para su reposo, nos refugiamos en un callejón sin salida, en donde solo accionaba de pulmón y contenedor de los tachos de basura, que utilizaba la conserjería del hotel. Eso me daba la oportunidad de que los empleados del mismo, nos den las sobras de comida, bajo la contraprestación de que le dejáramos el lugar limpio y la basura prolijamente acomodada, para que el carro del basurero se lleve todo, y siempre se vea todo lo mejor ordenado posible. Y allí reposó Sandra y con el paso de los días la fiebre no bajaba. Teníamos miedo de que la gente se dé cuenta y nos echen, por temor a que portáramos alguna epidemia. Y tratábamos de hacernos fuertes en el lugar. Abrigados tan solo por nuestro amor, y el deseo de que todo pase pronto y podamos encontrar la forma de dejar de huir, para levantar cabeza, trabajar y poder hacernos de una vida digna.
Me dormía observando a esa mujer que dejó toda su riqueza para acompañar mi desventura y un día desperté estando abrazado por ella desde la espalda, y ya la sentí fría. Cerré los ojos y traté de dormir con la ilusión de despertar ante esa sonrisa que amaba tanto, pero no podía dormir. Sabía lo que ese frío significaba y no hacía más que llorar, sin poder moverme, sin querer salir de sus brazos. Pero me tuve que levantar y caer en la realidad de su deceso. Y allí estaba su sonrisa, llena de ternura, llena de vida en un cuerpo sin latidos, la cual, ni aun la muerte pudo desvirtuar. Y salí corriendo, cual chico después de una golpiza, que corre desesperado en busca de su madre y me dirigí, a quien tantas veces me corrió, tantas veces me hizo huir y llegué a insultar. A ese corrí a abrazar y llorando decirle, vení, vení, que mi novia no respira, que mi novia ya está fría y no quiere despertar. Y corrió detrás de mí, y cuando la vio yacida, tan solo atinó a decirme, ya no podemos hacer nada por ella. Tu Dios la transformó en ángel, y cuidará de ti, visitándote en sueños. Porque a partir de ahora, solo el amor los une, y vivirá en ti, hasta cuando la recuerdes. Lo sé porque aún me visita, el recuerdo de mi esposa. Quien supo quedarse dormida junto a mi niño, abrigados al caldero, iniciando juntos un sueño, del que jamás despertarán. Sé fuerte. No dejes que te vea triste y que se quede a tu lado como alma en pena. Pon paz en tu mirada y muéstrale que vas a estar bien. Déjala partir. Déjala que se vaya. Y el compañero del policía trajo el médico para revisarla y con mucho respeto la envolvieron y la llevaron al hospital, para que su padre reclame el cuerpo y pueda darle sepultura. Y yo fui gentilmente acompañado al orfanato del pueblo. Lugar donde me alojaron, hasta mis 18 años. El padre enloqueció y prendió fuego la casa, quedándose en su interior, en una noche estrellada. Marcando el final de la maldición que don Gregorio dejó plantada. Y yo salí de la institución titulado y aunque conseguí con chavo del bueno y tuve una vida de éxitos, aún suelo venir al callejón, en noches de mis tristezas, a recostarme en donde entonces me abrazaba mi princesa. Donde llenos de esperanzas contemplábamos estrellas y soñábamos crecer juntos, en una vida con hijos, animales y nuestra propia hacienda. Y siempre el mismo ritual, bollito a bollito, relleno el pantalón que tengo puesto. Y me pongo las medias sobre las botamangas, para que no se escape el relleno. Bollito a bollito, entre el buzo y la camiseta. Con cartones de colchón y una bolsa con ropa de ella como almohada, para sentirla cerca a pesar de los años que nos separan, sumada a una tela de lona, que en sus 2 metros cuadrados, doblo al medio, haciendo un sobre para que me dote de mayor abrigo y protección. Por último, el infantable gorrito de lana cuyas orejeras se extienden medio metro a sus lados y se transforman en la mejor bufanda que supo tener mi mujer, cuando aún se encontraba la misma, sonriéndole a la vida. Porque aunque el hotel ya sea mío y el callejón de mi propiedad, cada año vuelvo al lugar donde me abrazó hasta su eternidad. Te amo mi vida. Mi mente, mi corazón y todo mi ser, están contigo. Y ya pronto volveré a ti. A darte por siempre, todo mi amor. Le dije en voz baja y con una sonrisa en los labios, después de la tos y el hilo de sangre en el pañuelo. Después de imaginarme en sus brazos de nuevo. Después de soñarla, abrazándome otra vez.